esas hipótesis. O sea, necesitamos evidencias muy fuertes, científicamente hablando, de que nuestra hipótesis es o no es verosímil. O sea, que es real, que es verdadera, que es correcta. Necesitamos siempre evidencias fuertes. Mira esto de acá, tú partes siempre de esto. Una hipótesis es considerada como válida mientras no tengas evidencias en contra de ellas que la refuten. ¿Cuál es tu hipótesis de investigación? H sub A, H sub C. H sub A. H sub A. Pero lo curioso es que partimos desde H sub 0. Nunca partimos desde H sub A. Siempre partimos de ella. Y lo otro curioso es que partimos diciendo H sub 0 es verdadera. Cuando tú empiezas una investigación, siempre partes asumiendo que ella es verdadera. Y tu trabajo es buscar evidencias que sustenten lo contrario. Si no las encuentras, no puedes rechazarlas. Si las encuentras, puedes rechazarlas. Y recuerda, nunca la aceptas, nunca la demuestras, solamente te queda trabajar con ella. Pero nunca digas, acepté la hipótesis alternativa, demostré la hipótesis alternativa. Lo único que vas a decir es, tuve evidencias suficientes para rechazar H sub 0. Siempre partes del hecho de que H sub 0 es verdadera hasta que puedas refutarla. Esta lectura del abogado del diablo es interesante. Bueno, espérenme un ratito. Vamos a buscar la lectura. Que no es un milagro. Ya, pero o sea, según la lectura, ¿qué quieren demostrar? Que no es un milagro. Que no es un milagro. Ya, entonces, ¿cuál es tu hipótesis de investigación? Enfocados en la persona. Esa persona, la persona X, ¿qué podemos decir como hipótesis de alternativa? Se sanó con base científica. El sacerdote, ¿no? Santo. El santo. El santo es una persona común y corriente. No tiene poderes divinos. Es lo que se quiere demostrar. ¿Y cuál sería la hipótesis que contradice a esto de acá según tu lectura? El santo que hace milagros es una persona divina, digamos, ¿no? Divina en el ámbito religioso. Tú quieres demostrar esto de acá. Tienes que buscar la evidencia para poder rechazar esto de acá. ¿Qué pasa si tú le aplicas el proceso científico y no encuentras científicamente una forma de cómo poder demostrar que eso de allí fue realizado mediante alguna manipulación, mediante algo que se pueda demostrar? ¿Qué significa eso de allí? Que no puedes rechazar esto de acá. No has encontrado la forma de rechazar esto de acá. Si no puedes rechazarlo, no tienes de otra más que aceptar que ese santo es una persona divina, tiene poderes divinos. Pero si al aplicar el proceso científico demostraste que por allí alguien le ayudaba, que alguien manipulaba, tengo evidencia para decir que esto no es cierto. Esa persona no tiene poderes divinos, solo es una persona común y corriente. Por lo tanto, no puede ser elevado al rango de sacerdote o lo que decía la lectura. Tú siempre te enfocas en tu hipótesis
y a esa hipótesis la contradices con una hipótesis nula. Y tu trabajo es buscar la evidencia para contradecir esa hipótesis nula. En el ejemplo del restaurante, de los periodos de tiempo de 15 minutos y 13 minutos, ¿cuál sería tu hipótesis de investigación? ¿Qué es lo que quieres demostrar en ese ejemplo? En el ejemplo del restaurante, era que X sí mejora el tiempo de espera. Y tu hipótesis nula es que simplemente X no tiene ningún tipo de relación con Y. O que el tiempo de espera de 2 minutos se debió al simple azar, al simple error de estimación. Vamos a ver un modelo. Las hipótesis son explicaciones alternativas posibles, sujetas a demostración de un determinado fenómeno. Por ejemplo, por el caso del restaurante, tenemos dos posibilidades. Lo que tú quieres demostrar es que las diferencias se deben a que sí hubo una mejora, y lo que la contradice, que esa diferencia de 2 minutos solo se debe a un error de estimación, a un error muestral. En el caso del abogado del diablo, es que la lógica y los procedimientos, el diablo de Dios dice que no hubo mejoras. Sin embargo, ¿por qué tomamos esta posición? ¿Por qué tenemos que utilizar una H sub 0 y una H sub A? ¿Por qué tenemos que empezar siempre con H sub 0? ¿Por qué no podemos empezar buscando demostrar H sub A? ¿Por qué tengo que empezar con una hipótesis que contradice a mi hipótesis de investigación? Dos razones. La primera es que queremos saber si es que hay mejoras, por ejemplo, en el tiempo de espera, sin tener que engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así? Si tú te centras en demostrar esto, tú vas a querer demostrar sí o sí que los 2 minutos de reducción en el restaurante se debió a que hubo mejoras en tu proceso. O sea, tú estás encaminado en demostrar esto de acá. Si tú te centras en eso, puedes tener una investigación sesgada a demostrar lo que tú quieres realmente demostrar. Y eso nos puede generar problemas al no encontrar un resultado que sea realista, sino un resultado que yo quiero demostrar. Y la segunda razón, la más fácil, es que la lógica y el procedimiento es más simple cuando tú empiezas asumiendo que esta es verdadera. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a lo siguiente. Es complicado demostrar H sub A. Es difícil demostrar una investigación. Es más fácil rechazar esta hipótesis de acá. Una vez más, si tú quieres demostrar esto, se te va a complicar. Es complicado demostrar una hipótesis. Es mucho más sencilla rechazar una hipótesis. Por eso es que primero empezamos con ella y buscamos el rechazo de esa hipótesis. Nunca la demostramos, nunca la aceptamos, pero sí rechazamos la hipótesis que busca contradecirla. Por eso siempre empiezas primero con H sub 0 y buscas el rechazo de esa H sub 0. Un modelo sencillo. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a plantear el siguiente modelo. Yo quiero asumir, o voy a plantear, por ejemplo, una ecuación. Y en función de X. Y voy a tener dos posibles casos. El primer caso es que Y sí se vea influenciado por X.
Y el segundo caso